definir qué es un reino y tenemos que definir quién gobierna un reino. Y entonces cuando nosotros vemos quién gobierna un reino, tenemos que empezar a hacer un poco de exégesis teológico o histórico y entender un poco cómo funciona un reino, ¿sí? Cuando nosotros analizamos cómo funciona un reino, entendemos que un reino está, escuche esto, un reino está bajo el gobierno de un rey. Entonces un reino terreno es lo más parecido, pero no igual a lo que es un reino espiritual. Un reino terreno tiene ciertas características de un reino espiritual, pero no es un reino espiritual, porque el reino espiritual es gobernado por otros factores y principios que no vamos a entender en el reino natural. Entonces, cuando vemos el reino natural, podemos entender un poco de luz de lo que es un reino espiritual. Entonces, un reino terreno se rige bajo un rey. Repita conmigo: un rey. Y un rey ejerce gobierno y ejerce autoridad sobre un pueblo, sobre una nación, sobre un conglomerado de personas. Por lo tanto, un conglomerado de personas le tienen que rendir tributo a un rey. Entonces, cuando el pueblo de Israel, dice la Biblia, que pidió rey, porque el pueblo de Israel le encantaba ver lo que otros pueblos, otras naciones tenían. Entonces, esto es figura hoy de nosotros. Muchas veces nos encanta ver lo que otros tienen, lo que otros hacen, pero no entendemos lo que Dios quiere traer al gobierno de nuestra vida. Entonces dice la palabra que cuando, en 1 Samuel, que cuando el pueblo de Israel le pidió rey a Israel, a Dios, dice que Samuel, el profeta que juzgaba, el profeta que ejercía sacerdocio y el profeta que ejercía el ministerio profético de consejo en el pueblo de Israel, dice que entonces se sintió triste, dice la Biblia, y se puso a llorar. Y dice que le dijo al rey, y Dios se le quedó viendo, me imagino, y le dijo: ¿por qué estás llorando? Porque me han despreciado. No te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Porque el reino de Dios es teocrático. El reino de Dios se rige por lo que Dios es, por lo que Dios nos ama. El reino del hombre se rige por lo que el hombre desea. Entonces, un reino espiritual y un reino terreno. El reino terreno es muy diferente. En el reino terreno hay preceptos. En el reino terreno hay leyes. En el reino terreno hay estatutos. En el reino terreno hay derechos y obligaciones que usted y yo tenemos que cumplir. En el reino terreno nosotros tenemos que tributar. En el reino terreno dice la Biblia que entonces cuando Samuel llegó con el pueblo, les dijo, se las puso claro y les dijo: tomar en cuenta, se lo voy a parafrasear, usted lo busca en 1 Samuel, que el que ejerza el reinado sobre ustedes va a venir y les va a pedir sus posesiones, va a venir y les va a pedir tributo, y ustedes van a tener que tributar, y si se le antoja al rey tomar una posesión que es suya, la va a tener que tomar. ¿Y sabe qué dijo el pueblo a una sola voz? ¡Te queremos, rey! Entonces, como que Dios, voy a usar un término, un chapinismo así medio chabacano, como que Dios se las cantó, ¿sí? Que Dios se las advirtió, les digo: bueno, ustedes no saben ni lo que están pidiendo. En el gobierno teocrático yo establecí la ley, y la ley tenía ciertas características del apoyo mutuo, del ayudo mutuo, del amor mutuo, ¿sí? En el reino terreno era diferente. En el reino terreno el rey ejerce gobierno sobre la gente. El rey toma tus hijos y te dice: quiero tus hijos de que para que trabajen para mí, los toman como esclavos si quieren. En el rey, él de repente camina y dice: me gusta tu mujer, dámela, la quiero para mí. No sé si está entendiendo un poco cómo funciona el reino terreno que el pueblo de Israel pidió. Entonces, cuando Jesucristo viene a la tierra, Jesucristo dice la palabra que viene a aplicar el evangelio del reino. Ahora, lo interesante es poder entender un poco qué evangelio del reino predicaba él. Y entonces dice en Romanos capítulo 14, 17, da un poco de luz, porque la palabra se concatena con cada pasaje bíblico y la palabra nos va a sorprender con cada pauta que el Señor nos quiere dar. Y dice la palabra acá entonces. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque hoy por hoy hay mucho motivación, mucha cosa motivacional dentro del pueblo cristiano. No está mal motivado, ¿sí? No está mal. Porque si usted viene desanimado, yo le digo ahorita: levante su ánimo, porque esta semana el Señor lo va a bendecir, porque el Señor quiere levantarlo, el Señor quiere prosperarlo. Viene la cosa, obviamente usted tiene que levantar su ánimo y usted tiene que creer que Dios lo quiere bendecir.
De hecho, Dios te quiere bendecir. Ahora, el problema es qué pautas te digo, qué pautas te hablo para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque el reino dice, porque, miren, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahora, ¿por qué le da una pauta importante el apóstol Pablo a esa pauta? ¿Por qué le da una pauta importante a la comida y a la bebida? Y para hacer un poco de análisis tenemos que agarrar la Biblia, miren, tenemos que regresar un poco. Regresamos al libro de Daniel y dice que la Biblia que cuando el rey Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia, dice entonces la palabra que escogió a los príncipes, los mandó a llamar a los príncipes y dice que les dijo jóvenes que fueran adiestrados, enseñados en la lengua de los caldeos, en toda ciencia, se lo voy a parafrasear, en toda ciencia, en toda brujería, en toda hechicería, en todo nivel cultural, y que les cambiaran sus principios, y entonces hasta les pusieron nombres babilónicos, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se recuerdan? Y cada nombre tenía el nombre de una deidad de esa tierra. Entonces le cambian a cada uno de los muchachos, a Misael, a Azarías, a Ananías, le cambian su naturaleza, ¿sí? Les cambian su naturaleza, les quieren cambiar todo. Entonces lo interesante es que cuando dice que el rey los sentaba a su mesa para que comieran sus manjares, repita conmigo, comieran. Ok, acá viene el primer código. Quiere decir que la comida tiene cierta característica. Acá en la Biblia Pablo está hablando literal, pero tenemos que hacer un poco de alegoría de lo que Pablo quiere hacer. Porque entonces los muchachos se sentaban a la mesa del rey, pero había una característica. Lo que iban a comer era comida que para ellos era impura. Por ejemplo, el cerdo, por ejemplo. Hermano, y es pecado comer cerdo, la teología de la carne de cocho, ¿sí? ¿Es pecado comer chicharrones en este tiempo? No, no es pecado. Solo no se exceda porque se van a subir los triglicéridos, el colesterol, ¿verdad? Y va a engordar un poco más. Pero de vez en cuando una tortita así con chicharrón, así caliente, que rico, ¿verdad? Un poco de limón, así, toman ahí en los dientes. Y si no tienen en los dientes, no se pierden, se le van a quebrar también. Pero pónganle, entonces había cierta comida que era inmunda. Entonces, ahora Daniel, pongan atención a esto porque dice la Biblia, me impresiona esa palabra. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces yo le digo a la gente, bueno, uno lee este pasaje bíblico y lo lee muy evangélico, muy cristianoide, ¿sí? Entonces uno dice, ay, voy a proponerle en mi corazón. No, déjese de cuentos, hombre. Déjese de cuentos. Por 21 días usted se va a sentar a la mesa del rey, le van a poner manjares, no solo cerdo, porque también la comida estaba sacrificada a ídolos, había demasiada idolatría. Entonces le van a servir a usted costillitas ahumadas, chuletas barbecue, ¿sí? Le van a servir, no sé, calamares al ternidor, una cosa así. Y usted en los primeros días tal vez se va a aguantar comiendo su lechuga, su zacate, de repente comiendo un poco de repollo. Pero ahí por el tercer día no se le van a tomar un pedazo de filet mignon en término medio asado. O sea, uno lo ve así muy espiritual, uno lo ve así, wow, propuso. Proponer en su corazón no significa que es fácil hacerlo. Proponer es, me va a costar que me van a tronar las tripas. Estoy hablando en un sentido literal, pero el sentido espiritual era más profundo todavía lo que hizo Daniel. Me van a tronar las tripas cuando oiga que están comiendo. Cuando vea que se parte, porque el olor, el aroma, wow, qué sabores. Pero voy a proponer no contaminarme. Entonces ahora Pablo regresa 4000 años después y dice, el reino de los cielos no es bebida, no es comida ni bebida. Entonces Pablo está diciendo, ¿qué es lo que entra? Lo que entra por tu boca, lo que entra por tu ser, lo que tu cuerpo procesa, eso no es el reino de los cielos. Y entonces ahora le hablo alegóricamente. El reino de los cielos no es el recurso de dinero que tú puedas tener. El reino de los cielos, y cuando vemos la palabra, está decodificada la palabra. Miren, es increíble. Ahorita te voy a hablar varios pasajes bíblicos y no vamos a terminar el mensaje esta mañana.
Porque hablar del reino de los cielos es algo. Había un predicador que se murió que se llama Miles Monroe. Era muy bueno para hablar sobre el reino y tenía libros del reino, ¿sí? Nunca leí ni uno, por cierto, solo leí mensajes y estuve en algunas conferencias, pero nunca leí. Pero era bueno el hombre para hablar del reino, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del reino, tenemos que empezar a imaginar nosotros principios y valores, estatutos que tenemos que cumplir, que el rey exigía y la gente tenía que cumplir. Entonces dice, el reino de los cielos no es comida, el reino de los cielos no es lo que tú comes, no es lo que tú eres, no es lo que tú crees, no es lo que te entra, no es lo que tú consumes, no es lo que tú obtienes. Eso no es el reino de los cielos. Dice, miren, sino justicia, y hay una coma ahí en la Reina Valera. Ahora, uno de los principios del reino de los cielos es la justicia. Y entonces usted va a entender cuando Jesús comienza su ministerio y dice la palabra de Dios que va al Jordán, y en el Jordán está Juan el Bautista, y Juan el Bautista tenía 6 meses más grande que él, era su primo o hermano. Y entonces Juan el Bautista está, y cuando llega, ve que viene Jesús, dice, yo necesito que me bautices tú, no tú a mí, no yo a ti. Y entonces Jesús le dice, y él le insistía, la Biblia dice que le insistió, me imagino que lo va a ver llamadas horas que mira, Jesús, yo ya sé quién tú eres. Porque se recuerda que Juan identificó cuando pasó Jesús, dice, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Juan identificó a Jesús. Ahora ya como primos, pero Juan ejerciendo su ministerio, Juan ejerciendo el desarrollo de lo que Dios lo llamó a hacer, dice la palabra que Jesús llega y le dice, ven, vengo a bautizar. Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de tus sandalias. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice? Mateo capítulo 3 creo que está, o 4. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, deja que obremos en toda justicia. Entonces el principio del reino de los cielos es la justicia. Ahora, ¿qué es la justicia en lo natural y qué es la justicia en lo espiritual? Porque la justicia en términos terrenos es ambigua, tiene 2 caminos. La justicia en lo espiritual opera de una manera y la justicia en lo natural opera de otra manera. La justicia en lo natural, si me pueden definir qué es justicia, alguien que googlee ahí rápido, si quieren, ¿qué es justicia? En lo natural. Entonces podríamos pensar, hacer un poco de análisis y decir, la justicia, ¿qué? Es el cumplimiento y el aprovechamiento de las leyes terrenas para que puedan regir una nación. ¿Me explico? Porque entonces si los jueces juzgan con justicia, quiere decir que los jueces saben las leyes, saben los principios, los preceptos de una nación, por lo cual hay derechos y obligaciones que cumplir, y si yo violento uno de ellos, puedo ser condenado, ¿sí? Entonces, hablemos de la justicia terrena. La justicia terrena te va a entregar según lo que se estableció o la norma establece en la ley, te va a juzgar de esa manera. No sé si me explico. Si tú robaste, ¿cómo te van a juzgar? Como un ladrón. Principio de los 10 mandamientos, no robarás, por ejemplo. Entonces el pueblo de Israel se regía por más o menos 360 y tantos preceptos, no solo eran 10 mandamientos. Y esos 370 y tantos mandamientos regían una nación desde el punto de vista político, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de ritual, desde el punto de vista religioso. Entonces regían una nación completa. Si usted va a Deuteronomio, que significa segunda ley, creo que lo vimos la semana pasada, vamos a entender que en Deuteronomio te enseñan, nos vuelven a dar la ley, y hay muchos parámetros de la ley. Por ejemplo, está el que roba, está el año de la remisión. Por ejemplo, está si tomas la mujer de tu hermano, maldito eres si tomas la mujer de tu primo, de tu padre. Entonces hay principios morales que cumplir. Ahora, en la ley terrena nosotros nos regimos también por ciertas características que no podemos violentar. Ahora Jesús dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia. Y paramos acá, porque acá no tenemos que detener. Entonces cuando Jesús está en el Jordán, dice, deja que obremos en toda justicia. ¿Sabe qué le está diciendo? Necesito comenzar a abrir el reino de los cielos en la tierra. Entonces pongan atención, porque el reino de Dios es muy diferente al reino del hombre.
Y la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. Entonces, la justicia de Dios es todo lo contrario a la justicia del hombre. Dice, sabéis, Jesús habló a sus discípulos y están con ellos sentados. Dice, sabéis que los gobernadores de la tierra, los gobernantes de la tierra se enseñorean y se aprovechan de las personas. Les lo voy a parafrasear. Pero entre vosotros no será lo mismo, le dice. Eso es bien interesante ver eso. Sino entre vosotros el que se quiera hacer grande, ¿qué tiene que ser? Pequeño. Y el que quiera ser el mayor tiene que servir. O sea, se da cuenta, es el reino de los cielos, el reino de los cielos es muy contrario al reino de los hombres. En el reino de los hombres es diferente. En el reino de los hombres el que es grande se enseñorea de los demás. El que quiere ser grande se aprovecha de los demás. No sé si me explico. En el reino terreno. En el reino espiritual es muy diferente. Es más, parece un poco ridículo el reino espiritual, el reino de los cielos. Que en el reino de los cielos tú trabajas en el plano terreno para forjar un destino eterno. Entonces es bien interesante cómo opera el reino de los cielos. Entonces dice, ya que cumplamos toda la justicia. Y cuando Jesús, que es grande, es el más grande, se rige por el más pequeño, entonces Él es justo. Él ahora cumple una justicia. Jesús baja con su naturaleza, deja su naturaleza espiritual, deja su naturaleza, su cuerpo glorificado eterno, y se pone una vestidura de carne como la que usted y yo tenemos. ¿Sí? Si no se echa desodorante usted y yo, ¿qué? Huelemos bien feo. ¿Sí? Si no se baña unos 3 días usted y yo, no creo que si no se echa loción, como los franceses, no le va muy bien, ¿sí? Si usted no se cepilla antes de salir, no haga muchas ganitas de hablar de cerca. Porque tenemos un cuerpo terreno que tiene impurezas. En cambio, el cuerpo glorificado de Jesús ya no tiene impurezas. Entonces, ahora Él toma una naturaleza de hombre, baja a la tierra, y cuando está en la naturaleza del hombre, Juan le dice, no, mira, Jesús, yo necesito, no, dejemos que obre toda justicia. Y cuando cumple la justicia de Dios, la obediencia, cuando se hace más pequeño, cuando se unía en la naturaleza de hombre, cuando deja a un lado, no, Jesús no estaba así por papirrín, así como que, mira, yo soy el hijo de Dios, no, se unía. Entonces dice que se abren los cielos y dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aquel que practica la justicia, complace el corazón de Dios. Aquel que practica la justicia, agrada el corazón de Dios. Entonces se le abren los cielos a Jesús y entonces comienza a caminar con un mensaje que está muy quemado por los concilios apostólicos y proféticos, es con los cielos abiertos, ¿sí? Porque todos queremos caminar con cielos abiertos, pero nadie quiere practicar justicia. Entonces la justicia es un poco compleja explicarla, porque nos tenemos que ver muchas pautas y no podríamos de repente explicarle en un mensaje. Tenemos que hacer un estudio de lo que es la justicia y un estudio de lo que es el reino de Dios. Entonces cuando Jesús comienza su ministerio, dice, y comenzaba Jesús a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino. Ahora, ¿qué es el evangelio del reino? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? Si Jesucristo es el rey de reyes, entonces ¿quién gobierna nuestra vida? Ponga atención a eso. Yo siempre pongo un ejemplo, ya se lo he puesto a usted acá, creo, pero pues se lo voy a volver a poner para que usted me entienda. El reino de Inglaterra, por ejemplo, que todavía tiene a la reina Isabel y todavía tiene a los monarcas ahí, no se muere la reina de Isabel ni a patadas, ¿verdad usted? Para que nunca el pobre Carlos toma el reinado. Primero se va a morir Carlos y no se muere Isabel, pero bueno, las bendecimos allá los reyes. Entonces, ¿qué pasa con los reyes? Pero están ya en ascendencia sus nietos, ¿sí? Príncipe Carlos, Harry, el príncipe, ¿cómo se llama el otro? William. Ya se casaron los dos, ya están ahí esperando. Yo me imagino que estos ingratos están, ojalá se muera uno de los dos viejos, para que se queden ellos. Ahora, ¿qué quiero hablar de la familia real? ¿Qué característica de la familia real? La gente le tiene que rendir respeto. Es más, parte de los tributos del gobierno democrático de Inglaterra va para el mantenimiento de la monarquía real, ¿sí? Entonces, ahora entendamos un poco sobre el reino del reino humano. Entonces, el Señor Jesús viene a la tierra
Y en vez de ejercer el reinado que la gente, por eso es que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque pensaron que iba a venir como rey poderoso, ¿sí? Yo me imagino, yo no sé, pero yo me imagino que los judíos esperan que venga, de verdad, que venga como un rey. Y como la gente cuando lee la Biblia se imagina, ¿cómo creerías que viniera un rey, por ejemplo? En este tiempo, ¿cómo viene un rey a una nación? Su avión presidencial. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos tiene el Air Force One, pero pensemos, viene con su avión personal, con sus escoltas reales, ¿sí? Hay protocolo para atender, protocolo para saludarlo, protocolo para sentarse a comer con él, protocolo para hablar. No va a que no sé que le va a llegar al rey. ¿Cómo está, rey? No puede llegar con un rey hablando. Tiene que saber principios de etiqueta, de protocolo para sentarse con un rey. ¿Cómo se le va a hablar? ¿En qué momento usted se puede dirigir a él? ¿Y en qué momento usted tiene que...? Entonces imagínense todas las características que tiene un reinado terreno. Regresemos al reinado de los cielos. El reinado de los cielos, ¿sabe qué? Es un reinado muy, muy simple, pero difícil de entender para algunos. Tiene simpleza, pero es complejo para algunos, porque muchos no hemos entendido el reinado espiritual. Entonces cuando Dios lo empieza a levantar, lo empieza a exaltar, hacemos lo que dice Guatemala en el lenguaje Chapín, se empieza a subir a la cabeza todo, con puro camaroncito, ¿sí? Entonces usted ahora, antes no tenía vehículo, ahora tiene, ahora ya se siente un poquito más poderoso. Antes tenía, no sé, tenía su empresa, ahora su empresa se empezó a expandir y tiene más sucursales y su economía empezó a crecer. Ahora usted ya no se siente muy cómodo donde usted está. Usted empieza a buscar un lugar, una iglesia, si es cristiano, porque usted puede ser cristiano muy equivocado, ¿sí? Donde tenga un estatus, donde se sienta un poco más su estatus, ¿sí? Su silla se siente un poco mejor. Se acalora mucho acá, necesito aire. Entonces no está malo, yo no estoy hablando. Bendecimos las iglesias, por ejemplo, bendigo Casa de Dios, qué preciosa iglesia, ¿sí? Y yo a veces le digo a la gente, mire, todos los pastores que no quieren, que son envidiosos, hablan mal de esa iglesia, son envidiosos. A ver si a uno de ellos, si no le dijeran, aquí están las llaves, se las regalo, no la van a recibir, ¿verdad? Todos son envidiosos porque todos quisieran tenerlo. Entonces, sí, que la iglesia de ricos, no, déjese de rollos, hermano. Sabe que Dios ha bendecido, que es misionario, Dios le permitió, Dios le dio una capacidad para hacer. Entonces, ahora lo que yo les digo, la iglesia no tiene nada de malo, ni la persona. El problema es la persona. La persona que no sabe qué es lo que tiene que hacer o cómo funciona el reino de los cielos. Entonces, el apóstol Pablo dice: el reino de los cielos no es comida, sino justicia. Entonces, analicemos un poco todo eso para pasar al siguiente punto. Pero, ¿qué es la justicia entonces? ¿Cómo opera la justicia de Dios? Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Ayúdenme. Buscad primeramente el reino de Dios. Otra vez el bendito reino. ¿Y su qué? O sea que no podemos caminar en el reino si no caminamos en la justicia. Y todas las cosas, cuando Jesús dice, y todas estas cosas nos serán añadidas. Si regresamos al contexto, en Mateo 6 estaba hablando de cosas materiales. Estaba hablando del afán, estaba hablando de lo que la gente necesitaba. Estaba hablando de las necesidades que tenemos. Se lo voy a parafrasear al siglo XXI. Casas, carros, economía, nuestras finanzas. Está hablando de esas pautas. Entonces dice, no os preocupéis por qué comeréis, por qué beberéis. Buscad primeramente el reino. Si entendés el reino, vas a entender cómo operar en lo terreno. Mire, pues, lo espiritual rige lo natural. Si logramos entender cómo opera lo natural, lo espiritual, vamos a poder entrar en el ámbito natural. El problema es que algunos no entendemos todavía. Entonces por eso es que se complica. Por ejemplo, no quiero hablar de nadie, no quiero ofender a nadie. Por ejemplo, los ministerios que piden ofrendas por televisión, está bien. Creo yo que no es válido. Creo yo que tiene fundamento hacerlo, ¿sí? ¿No cree? El clavo está cuando no fundamento para hacerlo. No sé si me explico. Entonces, traiga su ofrenda, hermano, bendiga, que no somos de bendición y no sé qué, y Dios te va a bendecir. Entonces, traigan a muchos predicadores de Dios, hombres de Dios, que obviamente predican un mensaje. El problema es que muchas pocas veces yo veo pocas, casi nunca, mejor dicho, que se predique y diga, hermano, traiga su ofrenda, pero haga lo que dice la palabra.
Jesús dijo, si a la hora de traer tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate primero y luego regresa y tu ofrenda te será recibida. Entonces, acá hay algo bien interesante. Entonces, cuando pedimos una ofrenda, la gente está muy motivadora. Si te acuerdas de decir, este es la temporada, y la gente se emociona. Y por fe muchos reciben su milagro. Ahora, el problema es que si estás en adulterio, y el adulterio trae pobreza, y si has robado, y si eres un asesino, y si eres, no sé, le voy a ir a los pecados más extremos de la vida, si eres un pedófilo, y si tienes problemas, no sé si me explico. ¿Y qué pasa entonces con esa ofrenda? Entonces el problema el problema es que tanto fundamento a la gente. Entonces, hermano, trae tu ofrenda, pero si estás en pecado te vas a arrepentir antes de que oremos. No sé si me explico. O sea, el problema no es pedir, el problema es cómo lo estoy pidiendo. Entonces uno motiva, obviamente, si yo te vengo a decir la economía está mal, la gente se está quejando, los empresarios se están quejando, la gente está preocupada por este año, ha sido un año difícil, no hay inversión en el país, pero me dice el Señor que te quiere bendecir. ¿Quién no quiere la bendición? Pues yo soy el primero que pasa al frente y digo, Señor, bendice, mi Padre, ¿verdad? El problema no es ese. El problema es que te tengo que decir las pautas para poder recibir bendición antes de que el año termine. Entonces, cuando hablamos del reino, tenemos conceptos muy equivocados de lo que es el reino, muy equivocados, completamente desordenados en nuestra mente. Porque el concepto del reino es: tú sirves, entonces Dios me tiene que dar porque yo sirvo. Equivocado. Entonces, yo le doy a Dios lo que es del Señor, pero Él tiene que darme. ¿Y dónde? No, estamos equivocados. Queremos condicionar a Dios con lo que hacemos. Nosotros no vamos a condicionar a Dios en nada. En la Biblia usted se va a dar cuenta que Abraham intercede por Sodoma y pregúntele usted, ¿de qué le sirvió su intercesión a Abraham? No le sirvió de nada. ¿Que todo la destruyó Dios? Ahora, pero miren qué interesante los principios. Dios dice: esconderé yo a Abraham lo que voy a hacer, que es mi amigo. Miren cómo le habla a Dios. A mí me impresiona ese pasaje bíblico. Esconderé sabiendo que él será una nación grande y que sus hijos serán príncipes, sus hijos serán reyes. O sea, como quien dice, le voy a enseñar a Abraham cómo funciona el reino de los cielos. Y le voy a enseñar a Abraham. Por eso es que hay que entender el corazón de Dios. Miren, Dios, por eso dice, Dios castiga la maldad hasta la cuarta generación, ¿sí? Pero perdona y bendice hasta cuántas generaciones. ¿No le parece un poco exponencial la diferencia? O sea, hasta la cuarta generación de la maldad de los padres, pero hasta 1000 generaciones. Eso es exageradamente exponencial, o sea, es exagerado, no encaja con lo que está diciendo. Dice, si perdona hasta la cuarta generación, bueno, que por lo menos me perdone hasta la quinta, me bendiga hasta la quinta. Pero te dice, hasta 1000 generaciones. Eso es impresionante porque tiene una connotación del reino, no tiene una connotación natural. Ahora le pregunto, ¿y cuántas generaciones llevaremos nosotros? Yo creo que no llevamos la pila todavía. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando la ley? Está hablando de algo misterioso, está hablando de algo eterno, que no lo vamos a entender todavía, ¿sí? Entonces nosotros cuando vemos la palabra dice, no consiste en comida ni bebida, sino justicia. Y luego dice, paz y gozo. Esos dos otros elementos tienen que ver con características emocionales. Pero antes de lo emocional, antepone lo espiritual. Se lo voy a poner de otra manera. Antes de lo emocional, antepone el nivel de entendimiento. Si tú no eres justo, si tú no entiendes la justicia, ¿cómo vas a poder tener paz y cómo vas a poder tener gozo? ¿Qué es la paz y qué es el gozo? Es un sentimiento, ¿sí? La paz y el gozo es un sentimiento. ¿Cómo se siente hoy, hermano? Ay, miren qué gozo, estoy alegre, ¿sí? Y tantos coritos, después de que ella cantaba, somos coritos de antes. Y había un montón de coritos bien alegres, ¿sí? Yo me recuerdo. Antes cantábamos coritos bien alegres en la escuela dominical, los que tuvimos la oportunidad de ir desde niños, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo está tu paz? Ay, hermano, tengo una paz. Porque si tienes tus 5 millones de dólares en el banco, tienes una paz bárbara. Hermano, tienes una paz de Dios.
como algunos para Navidad les gusta irse a Estados Unidos porque les gusta ver caer la nieve, entonces, ya nos vamos, hermano, vamos para Boston, fíjense, y vamos a, no sé, o sea, obviamente va a tener paz, pero eso es algo emocional, está bien, son emociones, son sentimientos. Y no se necesita tener paz para ser millonario, no. Usted puede tener paz y decir, hermano, yo tengo paz de Dios. Dios ha sido bueno este año, le hemos visto la mano de Dios, momentos difíciles, pero tengo paz. Bueno, pero regresemos a la justicia. Pero si no tenemos justicia, no vamos a tener paz. Porque la justicia es lo que rige los parámetros de nuestra vida. Entonces dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Para caminar en el reino de Dios, tengo que aprender a ser justo. Entonces, mire qué interesante es que, Dios mío, no vamos a dar tiempo de terminar hoy. Creo que tengo que salir corriendo para otro lugar a predicar. Pero dice, el reino de Dios y su justicia, el justo por la fe que. Entonces, la Biblia nos va a dar muchos parámetros de lo que es el reino. Y no vamos a poder terminar, pero no vamos a terminar, ¿no? Es solo una pequeña introducción de lo que es el reino. Porque el reino de los cielos, entonces, a lo largo de la palabra, Jesucristo da muchas luzazos del reino. Dice, el reino, mire otra palabra, el reino de los cielos sufre violencia, ya se le traba la lengua. Y solo los que, los violentos lo arrebatan. Oh, ok, o los valientes, el reino de los cielos. El reino, entonces el reino de los cielos es violento, hay violencia también. El reino, no sé si va a captar un poco. Entonces, en el reino de los cielos vamos a tener que aprender a pelear. En el reino de los cielos vamos a tener que aprender a soportar. Entonces, ahora le voy a dar un panorama más complicado del reino de los cielos. Jesús descendió a la tierra y Jesús vino a cambiar estándares y le dijo: yo no he venido a servir, no he venido a ser servido, sino a qué. Ok, qué interesante. Entonces Jesús dice: mire, quiero enseñarles algo a todos. El problema del hombre es que el hombre ejerce dominio sobre la gente. Mejor bendigamos, sirvamos. El problema que Jesús impuso el estándar. ¿Habéis oído decir ojo por ojo, diente por diente? Mas yo os digo, bendecid a los que os maldicen. Ahí el estándar cambió. Ahí el estándar del reino es diferente. Porque ¿cómo se siente usted cuando lo maldicen a usted? Ahorita, como cristianos acá metidos dentro de una iglesia, nos sentimos bien religiosos. Amén, déjese de cuentos. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen: no sirve para nada? Viejo baboso, vieja babosa, que le hablen así pesado y abusivo y lo insulten. ¿Cómo se siente usted? No me va a decir: ay, hermano, yo lo bendije. No, déjese de cuentos. Usted llega a la casa y llega molesta. Y usted se quiere explotar solo porque soy cristiano, no le rompí la cara. No ha entendido el reino, porque el reino no funciona así. La gente no entiende el reino. Entonces se fue de la iglesia y mañana encuentra al pastor y el pastor se hace loco. Ya no conozco a ese hermano. Y entonces ni el pastor entiende el reino, ni usted, porque ahora usted está ¿y usted qué tiene, hermano? Es que vino el pastor y no me saludó. Déjese de rollo, no entiende el reino, ni usted ni el pastor. Porque el reino no opera así. Dice, ¿cómo es? ¿Qué sentido tiene que usted ame al que le ama? Mejor ame al que lo odia. Ahí cambia el estándar. Jesús es estándar del reino. Si te dice que el soldado romano que ejercía gobierno y que el pueblo de Israel se tenía que regir bajo las leyes y los estatutos de Roma, entonces dice, si el soldado romano te decía: hey, hermano, don Próspero, venga para acá, lléveme la capa y me lleva esa bocina, por favor. Entonces tiene una mala actitud. No, dice, si él te dice que se lo lleves una mía, llévaselo dos. ¿Sabe qué, soldado? No se preocupe, lleguemos al centro de operaciones. Está loco este mamá, vámonos. Pero ¿qué era lo que pasaba? El reino de los cielos habla sobre la mía extra. Está Saqueo. Y está Saqueo, que era un recaudador de impuestos. Usted sabe lo que un recaudador de impuestos representaba en aquel tiempo. Era alguien detestable. Era alguien que nadie quería. Solo obviamente los interesados tenían amistad con él, pero ahí la gente que estaba bajo ese dominio no quería saber nada de un. ¿Sabe cómo es esto? Se lo voy a poner así.
suena tal vez triste, pero lo que le está pasando a la expresidenta Roxana Valdetti. Todo el mundo ahorita está feliz por lo que le está pasando. Bueno está, dice hasta los pastores dicen eso. No, no debemos de hablar así. Bueno está lo que le está pasando por ingrata. Sí, esas son leyes terrenas. Y ese es el hablar de alguien terreno. Ahora, entonces Zaqueo se sube al árbol porque ese árbol era el único que lo separaba del desprecio de la gente. Y entonces Zaqueo está y Jesús viene caminando. Y cuando viene caminando hay una multitud, pero Jesús no se fija en la multitud, se fija en Zaqueo. Ahora, en este tiempo, ¿sabe qué diría la gente? Ese pastor se fijó porque tiene billetes, hermano. Ni a mi casa ha querido ir porque es humilde. Esa es la versión incorrecta del evangelio del reino que usted tiene. Entonces cuando Jesús ve, Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa, en tu casa entraré y cenaré. Bueno, llega a su casa y Zaqueo está, y hasta en la película que está basada en Lucas, ¿recuerdan? Que dan para las fechas de Semana Santa de Jesús, que es muy buena la versión de Lucas, me gusta mucho. Entonces dice, cuando está Mateo sentado en la mesa con la gente, dice entonces, pon atención, el reino de los cielos se establece en la casa de Zaqueo. Porque el representante mayor del reino de los cielos, que es Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes, entra a la casa y el gobierno de Jesús saca o echa el gobierno antiguo que tenía Zaqueo, que era el gobierno de Roma, el gobierno corrupto de nepotismo, de hurto, de robo. Y entonces cuando ese gobierno se establece en la casa de Zaqueo, se paga Zaqueo y dice, si yo he robado a alguien, se lo devuelve. Entonces, ¿qué gobierno salió a luz? Afloró el gobierno de hurto que tenía Zaqueo. Si era un recaudador de impuestos, robaba. Y empieza a devolverse, ¿sí? Empieza a devolverle ahí mismo. ¿Sabe qué pasó ahí? Poder de transformación. Entonces, el evangelio del reino no es solo teoría. El evangelio del reino no es solo hablar de revelación, porque a la gente le gusta hablar y oír cosas de revelación, así todas marcianas, ¿sí? Miren, hay gente que le gusta el hebreo, según el griego. Déjese de rollos, hombre. Aquí tenemos a Novia que trabaja con vivilistas y gente que el hebreo no es lo que usted medio lee, el Strong, eso, la gente a veces se la cree que es hebreo. El hebreo es más complejo y complicado de entender. Por misericordia tenemos diccionarios que sí nos dan luz para predicar. Bueno, ahí está la pastora Elena también, que es teólogo. El hebreo y el griego no, yo sé que lo va a poder hablar usted inmediatamente. Hashem, dicen algunos, hablan ahí, ¿verdad? Yeshua, eso es lo único que se va a aprender en su vida de repente. Porque el hebreo es más complejo, el griego es más complejo de lo que usted y yo creemos. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque entonces el gobierno de Cristo se estableció en ese lugar. Vamos concluyendo un poco, vamos aterrizar un poco. Entonces, hablar del reino de los cielos es un poco complejo porque nuestra mentalidad cuando hablamos del reino empezamos a pensar en posiciones. Por eso es que Jesús, por eso es que aquella mujer, yo siempre lo predico de esta manera, la mamá de los hijos de Zebedeo, de los hijos del trueno, ¿cómo se llamaban estos hijos? Sí, los hijos de Zebedeo era, ¿verdad? Juan, Jacobo, entonces, mire, usted puede tener revelación más no entendimiento. Entonces, tiene un nivel de revelación, porque llega con Jesús y dice, maestro, tengo que hablar contigo, siéntate. Te preparé el guisado que te gusta de cordero, como te gusta, bien asado. Te preparé, pero te tengo que hacer una mención. Tiene revelación, o sea, ella sabe que está hablando con el Rey de Reyes. Ella sabe que está hablando con el Cordero, sabe que está hablando con el Mesías. Entonces le dice, te tengo que hacer una mención. Cuando llegues a tu reino, pon atención, porque tiene revelación. Porque nadie que no tenga revelación va a ser tremenda locura. Cuando llegues a tu reino, cuando estés en tu gloria, como quien dice, yo sé que vos en mi espíritu profético, imagínense, mi espíritu profético, porque si Juan era un profeta, quiere decir que la mamá tenía una unción profética. Mi espíritu, entonces pasemos al siglo XXI así, usted llegaría a decir a Jesús, esa unción profética, apostólica profética que tengo, discierno que tú eres el Cristo. Te voy a hacer una petición. Quiero que mi hijo José David y Pablo Alejandro, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda, porque yo sé quién tú eres. Sí, pero entonces Jesús dice, mujer, dice, no sabes de lo que estás pidiendo, ¿sabes? Entonces ahora se lo bajo a otra proyección. No tienes entendimiento de la revelación que tienes. Por eso tenga mucho cuidado, porque a veces podemos tener revelación,
pero no entendimiento de lo que Dios nos dio. Por eso es que la revelación se tiene que digerir lentamente. Pablo dice en 1 Corintios, creo que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, ahí él está dando una pauta que ni siquiera todavía lo entiende él. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Y que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es al hombre dado a entender. Inefable significa lo que no se puede entender. Y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, fuera del cuerpo, como ustedes lo saben, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. Tercer cielo y paraíso. A dos ambientes diferentes llegó Pablo, pero él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, ¿sabe qué significa eso? No entiende todavía lo que pasó. Y entonces, como no entiende lo que pasó en el cielo y en el paraíso, Dios le dice: no te permito decir lo que dices, porque no lo entiendes. No sé si me está captando. Vaya a leerlo y va a ver. Porque inefable es lo que el hombre no puede entender. Y si tú solo tienes revelación, pero no entiendes, mejor no hables. No te metas a enseñar lo que no entiendes. Porque al rato enseñas cosas absurdas que la gente se dice: ese pastor sabe que estaba predicando. Sí, puede ser que Dios te lo mostró, pero puede ser que ni era el tiempo ni era para toda la gente, no solo para ti. Entonces es un problema llegar a esa dimensión espiritual. Entonces, entender un poco sobre esto, sobre el reino. Hay personas que tuvieron luzazos del reino, pero no todos lograron entender el reino. Pablo logra entender. Si hay alguien que entiende el reino, es el apóstol Pablo. Y es por eso que logra avanzar en muchos aspectos de su vida espiritual. Pero nosotros poco entendemos sobre el reino. Entonces, tal vez me dice al teclado, Samuelito. Entonces, cuando nosotros estamos como ministros, como cristianos, ¿verdad? Estamos en la iglesia, creemos entender el reino. Y le tengo una mala noticia: no tenemos entendido nada todavía del reino. Porque si entendiéramos el reino, le voy a decir una cosa: Jesús, ¿qué dijo Jesús? Un reino dividido no puede prevalecer. O sea, mire, hermano, disculpe, la iglesia, voy a hablar ahora general, la iglesia no está unida. Le voy a decir una cosa: tengo algunas revelaciones que sí tendría, que me gustaría compartir, si no se las puedo compartir todavía. No se las voy a poder compartir, pero sí le voy a dar un poco de luz, ¿sabe? El Islam es un reino establecido en la tierra. Ahora, vaya a buscar una iglesia del Islam en Guatemala y váyase a una Beirut y no va a encontrar ninguna diferencia de doctrina. Es más, se van a saludar igual. Yo no sé cómo se saludan, así que no, ni siquiera voy a inventar aquí. Pero usted se va a sentar a adorar a Alá en la mezquita de Omar, como usted se va a sentar a adorar a Alá en la mezquita que está aquí por San Lucas. Y usted no va a decir: ¿y usted qué congregación es? ¿Y usted sabe o no sabe? Esa es la nueva unción de revelación. Déjese de rollos, porque nosotros tenemos un problema todavía del reino. Todavía estamos divididos. No entendemos nada del reino. El pastor, porque carga el mejor carro del año, y el otro pastor carga un carro viejo, piensa que el otro pastor no sirve para nada. Es que no entendió el reino más próspero. ¿Y usted qué le dijo que un carro define su prosperidad? ¿A usted quién le dijo que su manera de vestir define quién es? Entonces, a veces no logramos entender. Bueno, Juan se vestía de pelo de camello. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si usted viera entrar a un hombre como Juan el Bautista? Bajo el sol, mire, del sol del desierto, es un sol abrasador. Ese Juancito va a ver si va a morenón. Porque el sol del desierto, por ahí de Jericó, es terrible, ¿sí? Terrible. Usted no tiene ni idea. Si ha estado en un desierto, me lo va a entender. Pero el que no ha estado en un desierto, no va a entender ni lo que se siente. El puerto San José, vestido con tacuche, es aire acondicionado en el desierto. Usted puede salir al puerto San José, ahí en la mera playa con tacuche el sol, y usted, imagínense que está fresco todavía. El desierto. Entonces, Juan con pelo de camello comía, dijo Ronnie Madrid, comía esperanzas, decía Ronnie Madrid, no sé si es Saltamontes, ¿sí? Las verdes les gustaban más como miel, chapulines. Entonces,
Si usted ve eso, ¿qué pensaría usted? Como el ministerio apostólico. La gente pide a los apóstoles por el número de iglesias que tienen equivocado. Los apóstoles del Cordero, ¿cuántas iglesias tenían? Se lo dejo de estudio. No tenían ninguna iglesia y ya los llamó apóstoles. Por lo tanto, el número de iglesias no define qué tan apóstol tú eres. Y la gente es lo equivocado en este tiempo. El reino está muy equivocado, el reino espiritual. Eres apóstol porque ya tienes 15 iglesias. Y tu iglesia es muy grande, ya te champeaste, ya te equivocaste. Y la gente, los pastorcitos, el pastor de iglesia está raro, va a pedir cobertura, porque le creen que les van a dar dinero. No funciona así, el que te bendice es Dios, no pastor. Y es lo que la gente no logra entender. Ahí conozco a algunos pastores que están pidiendo coberturas de iglesitas de Estados Unidos, de iglesias, porque les mandan una ofrendita. Con $100 se conforman al mes, hombre, qué miserables, qué equivocados. Y no quiero ofender a nadie, pero qué equivocados están de quién es el que te bendice. Pidiendo cobertura por una ofrenda mensual de $200. Esa es tu bendición. ¿Sabes qué? Ellos mismos se limitaron a lo que Dios les quiere dar. Por eso jamás se ponga un sueldo como ministro, porque se va a limitar. Imagínense que un pastor le pueda pagar a otro pastor que necesita un pastor asistente, le pueda pagar, no sé, 5,000. Dice, ¿estás contento con 5,000? Sí. Bueno, me rayé porque yo le iba a decir que le iba a dar lo que Dios me diera cada mes. Y Dios a mí me da cada mes 80,000. Entonces para mí siempre está bien, es lo que quiere. Y la gente no entiende eso, porque por eso dice, no es por vista, es por fe. Pero mucha gente se guía por lo que ve. Entonces, esta mañana nos falta mucho hablar del reino. Esto solo, ni siquiera es como la introducción, y ni siquiera le hablé de definiciones del reino. Después vamos a hablar de eso. Pero la iglesia de Cristo, entonces Pablo dice, no consiste en bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Ahora, si usted lee el contexto, regrésese hasta 14:1. El título que usted tiene, alguien que me diga qué título tiene, que tenga Reina Valera, tiene un título. Los débiles en la fe. ¿Y por qué Pablo viene? Pues miren esto, ya voy a terminar si termino. Los débiles en la fe. Y ahí por la mitad del pasaje de la escritura, Pablo se detiene y habla del reino. ¿Saben qué nos está diciendo? Si tu fe está débil, es porque no entendiste el reino de Dios. Pidamos a Dios para poder entender cómo es el reino, porque el reino, si tú estás buscando posiciones, ¿sabe qué? Lo tengo que decir, y esto, mis hijos están grabando y esto se transmite. Pero conozco muchos pastores en este momento que están trabajando a la par de pastores. Voy a usar el término pastores asistentes, ¿sí? O pastores asociados, como usted quiera, no pastores generales, que están trabajando a la par de un pastor porque están en una iglesia reconocida, pero no se van a hacer lo que Dios quiere hacer porque tienen miedo de su seguridad. Su seguridad es una ofrendita de 1,000 quetzales, 2,000, 3,000, 4,000. Pero no se van por la posición que la iglesia les da. No entienden el reino. Porque en esa iglesia tienen un título, tienen un nombre, y tienen miedo de que cuando salgan nadie los vea, nadie los conozca. Estás equivocado, no ese es el evangelio del reino. Y la gente no logra entender eso. Por posición se quedan en iglesias a veces muy lindas y bendecimos a los pastores que han crecido. Yo bendigo a los pastores, no soy envidioso, los admiro. Pero a veces la gente, es el problema, cuánto idolatra a la gente a un pastor, a un hombre. Y el problema mayor es cuando el hombre se deja idolatrar. Entonces, esta mañana vamos concluyendo. Démosle gracias al Señor y pidamos al Señor que en estos días nos haga entender un poco qué es la justicia, para poder entender cómo caminar en el reino de los cielos. Porque si lo logramos entender, nos vamos a sorprender de lo que Dios quiere traer para nuestra vida. Oramos.